Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales y del canal de Artur Oms aquí en YouTube. Desde luego, no sé cuándo nos estaréis escuchando, pero esa es la magia de Internet, que aquí todo es un poco atemporal. Hoy tengo el honor de poder entrevistar a una persona a la que no solo sigo, sino que además admiro y con la cual creo yo, la adivinaremos hoy, comparto muchísimas ideas. Soldado, abogado, escritor, podcaster, desde luego su vida es de todo menos aburrida. Bienvenido, Francisco José Fernández Cruz Sequera, a Misterios Universales. Pues muchísimas gracias y bien hallado, y encantado de estar en tu programa. Y ya sé que me ha costado por lo menos un jamón que me presentes de esa manera, pero oye, es barato para lo bien que lo has hecho. Yo agradecido. Desde luego. Oye, a mí me ha costado decir del tirón todo tu nombre, ¿eh? Es lo que tienen los apellidos compuestos, pero al mismo tiempo te permiten que te individualizarte de alguna manera y que no se te confunda, ¿no? Que en España, con este apellido solamente somos 22 personas, con Madre lo cual mía. es difícil, y el único que se llama así soy yo, con lo cual eso te permite decir, bueno, soy yo, uno, no hay más. Bueno, Francisco José, tú naces en el 1963, perdón, y a principios de los 80 te conviertes en el soldado más joven del ejército español, con 16 años. Esto lo he sacado de un podcast tuyo. Sí, efectivamente. Pero previamente ya me había estrenado como detenido en la Dirección General de Seguridad en Madrid, como primera experiencia en noviembre del 79, para conocer involuntariamente cómo funcionaba aquello de que te detuviese aquella policía cuando todavía lo de la Constitución no estaba vigente. ¿Y la experiencia cómo fue? Uy, estupenda. Solamente me dieron una paliza, no fueron dos, y eso ya fue una gran ventaja. Luego eso te permite tener cierta perspectiva cuando ves algunas cosas, porque en aquel momento yo no tenía la capacidad para entender lo que me pasaba o lo que estaba viviendo, pero con los años sí le he adquirido. Entonces, vamos a hacer publicidad gratuita. Cuando ahora, por ejemplo, ha sido muy premiada la película Modelo 77, que habla de la creación de la COPEL, Cooperativa de Presos en Lucha, y de lo que fue aquella época, pues uno sabe lo que fueron los calabozos de la Puerta del Sol o lo que fue el funcionamiento de aquella policía y de aquel momento. No me lo ha contado nadie, estaba yo allí. Y ves, Oye, es una película que puede ver, ¿eh? También. sí, pues esa película, si uno la ve, puede pensar, bueno, esto es ficción. A mí me cansan normalmente las películas o las series de televisión españolas de tipo policial o judicial, porque claro, como es algo que vivo a diario, desde hace muchísimos años, detecto rápidamente si lo que estoy viendo coincide con la realidad, es verosímil o no. Y si no lo es, no me interesa. Y podría decir que en esta película, por ejemplo, lo que he visto era así. No hay nada que no se ajuste a la realidad de aquel momento. Entonces, me estimulan ese tipo de películas y, bueno, mi entrada digamos, en la vida adulta, pues fue un tanto brusca, ¿no? Porque en un espacio muy breve de tiempo cambié el patio del colegio por el patio del cuartel. Desde luego, esa película que seguramente pues, tú viviste debía impresionar, ¿no? Porque antes primero te daban una buena paliza y luego te preguntaban, ¿no? Esto sucedía lamentablemente así. Mi padre había corrido delante de los grises también en Barcelona, o sea que, bueno, en fin, otros tiempos, ¿no? Gracias a Dios todo ha ido cambiando. Tu carrera militar, en tu carrera militar estás en operaciones especiales. Luego te licencias también en Derecho en la Complutense de Madrid y te conviertes en un especialista en Derecho Penal y Laboral. Pero hay una faceta de toda esta nueva etapa de tu vida que a mí me llama mucho la atención, que es que te dedicas también a defender a personas sin recursos. ¿Cómo es esto de defender a personas que no te pueden pagar? Bueno, no es que solamente no te puedan pagar, es que la profesión de abogado es la única profesión que no tiene reconocido ningún derecho laboral. Un abogado no tiene derecho a vacaciones, una mujer que sea abogado no puede ponerse de parto si tiene un juicio, porque no se lo suspenden. Un abogado, si tiene un juicio y se muere su madre, no le suspenden el juicio.
tiene que ir a juicio. Es decir, si te pones malo, no importa, porque nadie, aunque te des de baja, no te van a suspender el juicio. Estás un poco al capricho de esa casta que forman jueces y letrados de la Administración de Justicia, que pertenecen normalmente al 5% más rico de la población desde hace más de 100 años, para, si ellos graciablemente quieren permitirte asistir al parto de tu hijo, pues que puedas ir. Entonces, el primero que es pobre ante la Administración de Justicia es el abogado. Y si el abogado es, como se llamaba históricamente, abogado de pobres, es abogado de oficio, del turno de oficio no se puede vivir. Quien está en el turno de oficio, y somos algo más de 40.000 abogados en el turno de oficio, estamos por pura vocación. Un ejemplo, hay un compañero que consiguió que se anulase la venta de miles de viviendas del Ayuntamiento de Madrid, viviendas sociales, a un fondo buitre. Y esas personas recuperaron su estatus y su posición, todo personas que pagan alquileres de 100 euros, de 150 euros. Cantidad que percibió el abogado por hacer ese trabajo ante todas las instancias judiciales y un trabajo ingente, pues normalmente 200 euros. Entonces, esa es la realidad. Estás en el turno de oficio porque te gusta y sobre todo porque te permite vivir cosas que de otro modo no vivirías. Ejemplo, cuando tú tienes un cierto reconocimiento profesional, va a ser muy difícil que te llamen a las 4 de la mañana de una comisaría del Extrarradio de Madrid por una pelea entre dos indigentes que son travestis que viven en la calle y son alcohólicos. Bien, esa experiencia te va a pasar solo si estás de oficio. Y igual que eso, te digo 1000 cosas más. Normalmente las bandas latinas en la Fiscalía de Menores no suelen llamar abogados de confianza, son abogados de oficio. Si quieres conocer el mundo de las bandas latinas y saber qué se está cociendo entre trinitarios, DDPs, esto, lo otro, es el turno. Entonces el turno te permite convertirte en un espectador de la realidad de primera mano. Nadie te cuenta lo que está pasando. Al día siguiente, muchas veces de una guardia, tú sabes que han pasado cosas que en la prensa no salen, por ejemplo. Y eso te da, insisto, un conocimiento no ya del funcionamiento de la policía o del derecho, sino de la vida. No se puede ser buen abogado si no eres experto en la vida. Y eso es algo previo al hecho de ser abogado. Tremendo, tremendo, ¿eh? Desde luego, vivir todas estas circunstancias tiene que ser tremendo. Francisco José, luego, un poquito más adelante, ya en 2018, empiezas con tu podcast El Día de Autos, que es el que, por cierto, escucho yo. Y me gustaría que me hablaras un poco de dónde podemos encontrar este podcast, si tienes algún canal en YouTube. La historia viene de antes, Arthur. Resulta que yo, de jovencito, al igual que tú, y hemos hablado antes de grabar, también escuchaba la radio, me gustaban estos temas. Yo no solamente me inauguré detenido, luego ya, estando en operaciones especiales, yo pertenecí al grupo antiterrorista rural de la Guardia Civil, con lo cual también conocí la realidad del terrorismo de primera mano, no me la contaron. Estaba yo allí y además llevaba un fusil en la mano. Bueno, pues ese periplo vital que he ido haciendo empezó por un interés que yo sentía por la vida desarraigada, por lo que Baroja reflejó en La Busca, en Aurora Roja. Y había un programa de radio que dirigía Arturo Pérez Reverte, antes de irse a las guerras varias, que se llamaba La Ley de la Calle. Y yo lo escuchaba. Y de pequeño, de niño en casa, se compraba El Caso. Con lo cual, para mí El Caso era el periódico que estaba debajo de las raspas de las sardinas que estaba limpiando mi abuela, por ejemplo. Era algo muy familiar, muy cercano, muy próximo, muy cotidiano. Y claro, siempre me interesó todo este tipo de asuntos. Yo un buen día decidí, llevo muchos años llevando Derecho Penal, hice el máster en Derecho Penal, hice el máster en Derecho Familia y aunque ya no llevo en temas laborales, hice el máster en Derecho Laboral. Y también hice los 3 años de Psicología Forense. Entonces, yo empecé a escribir, escribía de temas muy diversos, me comenzaron a llamar en distintas cadenas y demás como analista político,
A día de hoy continúo en Russia Today, que es una época estupenda para seguir en la televisión pública rusa. Y en estas estábamos cuando un buen día me llaman pues, de una emisora de radio que el locutor de ese programa es cliente del despacho, pero no tengo relación con él. Sencillamente, él tenía un asunto de derecho administrativo que yo no lo llevo, lo lleva otro compañero. Y un buen día resulta que él ha comprado un libro que he publicado yo, Crónicas del austericidio. Y me invitan a una tertulia para hablar del libro si no recuerdo mal, Intereconomía, que es una cadena de la derecha dura aquí en España y con la que yo tenía muy serias discrepancias. Bueno, también con las de la izquierda dura. Entonces, pero yo fui para allá, les gustó y me llamó para una tertulia radiofónica. Y así empecé a acudir a tertulias radiofónicas donde hiciera lo que hiciera y fuera como fuera, siempre estaba contra unos y contra los otros. ¿Por qué? Porque ya decía Ortega que ser de izquierdas o ser de derechas son dos formas de hemiplegia moral. Y yo de esa hemiplegia moral no la tengo. Yo quiero la verdad, no quiero tener razón. Y empecé a ir a la cadena y en estas estábamos cuando se me ocurrió un buen día, ya cuando crearon una cadena muy católica, a punto que yo no soy cristiano, con lo cual en una cadena muy católica yo era un poco una planta exótica, ¿no? Y les propuse, le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un programa de crónica negra para la noche de los viernes? Ah, pues sí. ¿Te ves capaz? Digo, sí. Y entonces cogí, reuní un grupo de amigos y yo no sabía ni locutar, no sabía hacer nada, pero nada de nada. Y empecé a hacer un programa en febrero de 2017 que era La Noche de Autos. Entonces, en aquel programa teníamos, no voy a decir las personas porque son datos personales de ellos que no me siento autorizado a revelar, pero para que te hagas una idea, en el programa teníamos personas que eran heterosexuales, personas que eran homosexuales, personas que eran bisexuales, de derechas, de izquierdas, de Podemos. Es decir, la tertulia, que están colgados los programas en YouTube, era completamente heterogénea en lo religioso, en lo sexual, en lo político, en lo social, en la edad, y acudían pues policías, guardias civiles, criminólogos, abogados, forenses, médicos, técnicos en anatomía patológica, porque todo ese era mi mundo, es el mundo de la gente con la que yo trabajo y con la que yo me relaciono. Por lo tanto, son gente con la que yo tengo amistad, con independencia de su forma de ser, de pensar o sus opciones personales. Yo la única discriminación que hago de forma radical es entre buenas y malas personas. Y no quiero saber nada de las malas personas. Si me veo obligado a tratarlas, las trato. Pero una vez que termino, en mi vida personal no entran. No me voy a sentar a comentar nada tomando un café con ellos. Y esta gente que venía al programa eran una forma de prolongar charlas de café que teníamos. Cosas que hacíamos tomando una cerveza un viernes, empezamos a hacerlas en el estudio con un caso criminal. Claro, aquello tuvo un éxito totalmente inesperado. El programa estaba pensado como un programa de relleno. Para mí no era más que un hobby. Y a los 2 meses nos encontramos con que es el programa con más audiencia de la cadena de radio. Y aquello sentó como un tiro. Y a partir de ahí se hizo lo imposible porque el programa saliera mal. Hasta el punto de, bueno, por supuesto, ningún tipo de edición, ningún tipo de producción, de llegar un día corriendo de un juicio en Toledo y sin poder recuperar ni aire, sentarme delante del micrófono para hablar. O tener programada la grabación en el estudio a 1 hora y no permitir hacerla, con gente que venía de fuera de Madrid. Entonces, bueno, era una experiencia, habíamos hecho 28 programas. Un buen día en el que nos volvieron a tratar de esta manera, decidimos que no seguíamos más, nos levantamos y nos fuimos. E hicimos un libro a modo de un libro conmemorativo de alguna manera, La Noche de Autos, en el que recogimos los 20 y tantos programas que habíamos hecho, los crímenes, pues un poco por la satisfacción de haber hecho un trabajo juntos, una aventura juntos, haber pasado por un programa de radio que era para todos algo nuevo, hacer un programa, no que te entrevisten o no que tal, y lo dejamos. Pero a mí me quedó el gusanillo de
aquello de que alguien pudiese pensar en un momento determinado que dependíamos de estas personas para hacerlo. Y dije, voy a demostrarles que no. Una vez más en la vida, yo puedo con esto. Y ahora te voy a contar una anécdota y algo que no he contado nunca a nadie. Yo no tenía ni idea de manejar una mesa de mezclas y sigo sin hacerlo. Y en este momento lo que hicimos fue a un grupo de gente que hace blues, un guitarrista francés, le dije, oye, ¿qué puedo comprar? Me dice, no te preocupes. Y de repente me compra una mesa de mezclas en Alemania. Y me llega. Madre mía. Y yo la miro y no sabía cómo se enchufaba la luz. Y a partir de ahí me dije, mira, tú déjame colocados los botones y las teclas como tienen que estar. Y así fue como empezamos a hacer el Día de Autos en diciembre del 17 y a emitirlo en enero del 18. Pero es que yo no tenía localizado en aquel momento ni un lugar para ir a grabar. Con lo cual lo grabábamos en el despacho, en la sala de juntas. Y así empezó el Día de Autos. Bueno, el Día de Autos no sabíamos nada técnicamente. Empezamos a hacerlo, más o menos salió adelante. Recuperamos la posición que teníamos en la audiencia e incluso la superamos. Y dije, bien, ahora ya sabemos hacerlo, he demostrado que podemos, he demostrado que no necesitamos a nadie para hacerlo, pues lo dejamos. Y eso fue en junio del 19. En junio del 19 yo quería seguir escribiendo otras cosas. De los 19 libros que he publicado, solamente 9 son de Crónica Negra. Yo quería seguir escribiendo, tengo una trilogía de la que he publicado dos tomos, que quiero escribir el tercero este año. Dije, yo quiero seguir con mi trilogía sobre el movimiento cristiano sionista y esto aquí lo dejo. Y de repente, cuando lo dejamos, contacta conmigo el CEO de iVoox y nos dice que no, que nos ofrece un contrato para entrar en la serie Originals de iVoox. Y a mí se me hacía muy cuesta arriba seguir porque quería escribir otras cosas, insisto. Dije, vale, venga. Y volvimos a emitir a final de año. Y ahí fue cuando comenzó, digamos, esta tercera etapa en la que en conjunto hemos emitido 180 programas y han pasado en total por el programa cerca de 50 personas distintas, todos profesionales. Todos médicos, policías, abogados. Hemos hecho una colección de libros de la que espero que el 6º tomo salga antes del verano, que lo anticipo ahora, será Vamos por partes 2, nuevas historias de descuartizadores, que será más amplio que el primero y no tendrá sentencias porque a mucha gente se le hacían pesadas al no tener control del derecho. Y así fue como funcionó el programa y así fue como conseguimos convertirnos en líderes de audiencia en iVoox en la categoría de noticias durante todas las semanas durante 2 años. Y estamos hablando que te garantizo que competimos con programas y con podcasts que tienen 8 y 9 personas detrás y una producción de muchos miles de euros por parte de televisiones públicas como TV3, y esto se hace con 3 pesetas de un modo muy, si se quiere, artesanal y sobre todo con la mayor profesionalidad posible desde el punto de vista de las ciencias forenses, que es lo nuestro. No somos profesionales de la comunicación y por lo tanto tampoco utilizamos muchos de los trucos que se utilizan en los medios de comunicación. Bueno, pero los invitados que tienes ahí siempre son excepcionales. Pues bueno, yo te escucho siempre, o sea, y la verdad es que, bueno, a mí me fascina, ¿no? Porque se detalla muy bien, se explican muy bien los crímenes, los casos. Y a mí tu programa me parece fantástico y desde luego todo el mundo que tenga iVoox, que vaya, se suscriba, está en YouTube, ¿no? También. En YouTube se colgaron cuando lo íbamos a dejar de hacer, pues los 28 que se hicieron en aquella cadena de radio y alguno más del principio, de cuando lo grabábamos con esa mesa de mezclas en el despacho, en la sala de juntas del despacho. Pero evidentemente ahí puede haber 40 a lo mejor o 35.
Y estamos hablando, insisto, de que si contamos los que hicimos en el programa de radio, llevaríamos ya más de 200. Pero, o sea, para escucharlos todos hay que ir a iVoox. Yo tengo el primer libro de Vamos por Partes, pero también tengo este, que es ¿Quién puede matar a un niño? A ver si se ve bien esto. Bueno, no se mueve Si lo muy giras, bien. ahí. Ahí está. Ahí está. Este libro, que yo me lo he leído, bueno, evidentemente a mí me gusta mucho cómo lo has organizado, porque hay algo que es fundamental en todos los capítulos, que yo creo que es algo muy inteligente que has hecho, y es poner en contexto a las personas sobre todo el marco y la época en la que se desarrolla ese crimen. Y eso es muy importante para poder entender muchas cosas, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? Que la primera vez que te detienen en aquellos años te pegan una paliza. O sea, es que esto funcionaba así, ¿no? Entonces, para que las personas entiendan cómo funcionaban las cosas en aquella época. En la página 10 hay un dato que a mí ya empiezas el libro fuerte, cosa que me gusta, me encanta. En la página 10 leo un dato que no sale en las televisiones. No sale en las televisiones y considero que es una vergüenza porque a nosotros, a los hombres, ¿no? Como género masculino, de alguna forma prácticamente se nos está metiendo una losa de piedra encima y se nos está enterrando, ¿no? Prácticamente, porque, con los gobiernos actuales, no solo en tu país, o sea, también en nuestro país hay ciertas cosas que se están haciendo que a mí me alucinan, ¿no? Ahí es un dato que es de 2013 a 2017, 39 niños fueron asesinados a manos de sus padres. Padres género masculino. Pero agárrense bien, señores, porque 92 niños en el mismo periodo fueron asesinados por sus madres género femenino, porque aquí ahora además parece que, no sé, que los géneros se quieren borrar del mapa, ¿no? Se quiere de alguna forma decir, ostras, pues no, ya no hay géneros masculinos, ya no hay géneros femeninos. Esto en datos, señores, es un 68,63% de los niños murieron a manos de sus madres y el 31,37% murieron a manos de sus madres, exacto, y el 31 a manos de sus padres. Esto, evidentemente, tú lo sacas del archivo Biogen, violencia de género, supongo que debe querer decir. Y a mí esto, la primera pregunta que me viene es ¿por qué esto no se dice? ¿Por qué esto no se explica? Porque siempre resulta que somos los hombres los maltratadores, los asesinos, y resulta que hay muchas mujeres asesinas. Vamos a tratar de retroceder un poco, de ampliar el objetivo. ¿Qué es el crimen? El crimen es aquello que está fuera de la ley, como rasgo general. Y toda ley tiene que ser funcional a un poder establecido. El poder establecido tiene la necesidad de una ideología que lo legitime y de un orden que lo garantice. Si retrocedemos en el tiempo, la utilidad de la crónica negra, oye, pues si ya sabemos toda la vida ha habido alguien que ha matado a otro por celos. Eso ha sido así. Si nos quedamos solamente en narrar que entonces cogió el cuchillo, se lo clavó y el otro se murió, la otra se murió, no nos permitiría entender nada. Tenemos que entender el crimen como una lupa. El crimen es la lupa que nos permite conocer las sociedades de un tiempo. Toda sociedad mata igual que vive e igual que piensa. Hoy día existe una ideología que es funcional al poder establecido, que se promueve desde el poder establecido, que impone una cultura y un lenguaje. Y como consecuencia de eso, se define una ley que sitúa al margen aquellas conductas que considera crímenes. Yo desconozco completamente cuál es la situación de Andorra.
Entonces, igual que no hago crímenes de Estados Unidos o de Francia o de ningún otro sitio, porque eso me alejaría de mi realidad, te voy a hablar de mi realidad en España, que es lo que conozco. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Un buen día, basándonos en una ideología que considera a la mujer como un elemento subordinado y dependiente al hombre, normalmente con un clarísimo fundamento religioso, pues se establece una legislación en razón de la cual, un ejemplo, si un hombre sorprende en adulterio a la mujer con un caballero, si los mata a ambos, se le pena con un destierro de 5 años, pero no tiene una mayor pena. O un hombre podía autorizar a viajar a su mujer o autorizarla para abrir una cuenta corriente, o podía cobrar el salario de ella él en persona. Es decir, existía una situación de subordinación que tenía un reflejo en lo jurídico respecto de la relación hombre-mujer. Las personas que corrigen eso en España son dos mujeres. Una es Mercedes Formica. Mercedes Formica es una de las primeras abogados que escribió un artículo en el diario Pueblo que se llamó El domicilio conyugal, que causó un gran escándalo. Y a continuación, esa idea perdió legitimidad y le invitaron a ir al Pardo a hablar con Franco. Franco le sorprendió porque era algo que estaba en el ambiente, pero que muchas veces por eso mismo, por muy presente que esté, no se ve, pasa como con el oxígeno, es un paradigma, y se modifican más de 60 artículos del Código Civil dotando de igualdad jurídica al hombre y a la mujer. Aún así, todavía quedan resquicios de desigualdad, que es la cuestión de la mayoría de edad, el hombre a los 21, la mujer a los 23. Y eso termina con ello Pilar Landaburu. A partir de ahí, el ordenamiento jurídico puede ser justo o injusto. Puede estar bien o puede estar mal. El adulterio debe ser penado o no debe serlo. Pero lo que no tiene son consecuencias distintas. Pero queda un ámbito que es el civil, donde todavía sigue habiendo una situación que era la competencia de los tribunales eclesiásticos en materia de separación, que no de divorcio. Y esa situación de desigualdad tiene su reflejo en la ley del divorcio del año 81, en el que de forma casi sistemática se plantea, en caso de ruptura, los niños y la pensión para ella, y él visita a los niños. Esa situación se ha mantenido de forma absurda hasta hace escasamente 10 años, en el que, por fin, las responsabilidades y las obligaciones y los derechos relativamente se han equiparado en el ámbito civil. Hasta ahí, en el aspecto civil, vamos bien, tarde, porque hace 20 años las mujeres trabajaban igual que los hombres. Hay mucho perro y mucho vago que llega a casa, no hace nada, y la mujer es la que tiene que hacerse cargo del trabajo fuera de la casa y del trabajo dentro de la casa. Pero eso es un tema que evidentemente hay que corregir a base de educación. Pero hasta ahí vamos bien. Pero en paralelo a todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir del año 2004 y del año 2000 hay un sector, que es el sector feminista dentro del PSOE, que tiene una ideología que es feminista. Igual que había antes una que era machista. Y aunque se pretende decir sistemáticamente que ser machista es injusto porque es un sistema supremacista, se dice que ser feminista es predicar la igualdad. Y han conseguido que muchas personas lo asuman como una realidad, y eso es falso. El feminismo es un supremacismo por razón del sexo, que no del género, igual que el machismo. ¿En qué se traducía el feminismo que decían moderado? Pues en que existen instituciones específicas para la mujer, en que existen instituciones, subvenciones, un tratamiento diferenciado, que se basaba en que la mujer sufría discriminación por el mero hecho de serlo. Y eso en nuestra sociedad es algo absolutamente excepcional. Ejemplo, hay casos muy puntuales donde en la misma empresa dos ingenieros, un hombre y otra mujer, haciendo las mismas funciones y con la misma experiencia, han tenido diversidad de sueldo, pero no es la realidad.
Y luego hay una realidad de otro tipo, que no voy a entrar en ella ahora, que es la que las mujeres cuidan a los mayores o a los necesitados o a los discapacitados o a los dependientes y los hombres no, o tal, que serían cuestiones de educación, pero no que en el ordenamiento jurídico exista una desigualdad. Pero esa situación se generaliza porque surge una cuestión que es la cuestión del maltrato, de la industria del maltrato. Se crea una ley en la que se corrigen los malos tratos porque se sigue manejando el tópico de que cuando una mujer va a la comisaría a denunciar que la han maltratado, le dicen, señora, váyase usted a su casa. Y eso es una verdad como un templo cuando hablábamos en los años 70 o en los 60 o en los 50. Porque el marido, si le daba una bofetada a su mujer porque había hecho algo mal, pues hombre, es que estaba en su derecho. Algo habrá hecho mal, claro. Pero en el año 90 no. En el Claro. año 90, en España, hace 33 años, y antes tampoco, en los años 80, ninguna mujer iba a un cuartel de la Guardia Civil o a una comisaría de policía a denunciar que su marido le había pegado y la mandaban para casa. Eso no ocurría. Pero se dice que sí. Y entonces se crea un sistema en el que hay unas determinadas conductas que son punibles en razón de quién es el que las comete. La ley dice violencia que ejerce el hombre sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Claro, hábilmente surge el abogado avispado que recurría diciendo, oiga, que es que este señor le pegó a su mujer, pero no fue porque fuera mujer. Y la audiencia provincial lo corrigió, dijo, no, da igual, por el mero hecho de ser hombre. Claro, todo eso generó una legislación en el que al principio, a partir de 2004, prácticamente si te denunciaban estabas condenado. De forma automática, pim, pam, pum, condenado. Luego aquello empezó a matizarse, porque la primera señora que denunció con la nueva norma, cuando le preguntaron por qué denunciaba, dijo que era para ver qué ayudas le daban. Luego, claro, en paralelo a todo esto, ha habido un sistema de ayudas, un sistema de tal, que no digo que no haga falta o que no esté bien en los casos en los que se produzca, pero es que mira, es que en este periodo de tiempo, en estos 19 años, han pasado por el sistema judicial más de 1.800.000 hombres que han sido absueltos o archivados. Y de repente, el protocolo policial dice que automáticamente, si un hombre es denunciado, tiene que ser detenido. Por una mera denuncia, sin más de lo que sea y sin mayores contenidos. Detenido y puesto a disposición judicial. Con lo cual, a ti te van a tu trabajo, delante de todo el mundo, delante de tus hijos, de tus compañeros, de lo que sea, y se te detiene. Y al día siguiente se te pone a disposición judicial. Y luego se archiva o no se archiva o el destino que tenga que correr. Claro, eso es muy gravoso, porque ha dado poder a la denunciante desproporcionado con relación a conductas mucho más graves. ¿Qué es lo que nos está pasando con todo esto? Que dices, bueno, vamos a ver, hemos utilizado unos remedios extraordinarios para conseguir reducir el número de mujeres asesinadas. Había violencia de género, hay mucha violencia sobre las mujeres. Bueno, primero, España era el segundo país por la cola en Europa en violencia sobre las mujeres. El segundo por la cola. Si lo pasamos a nivel mundial, podemos decir que España, si Europa es uno de los lugares más civilizados del mundo, podemos decir que España es uno de los países con menor violencia sobre las mujeres del mundo. De repente, se destinan unos recursos ingentes que vienen de Bruselas, de la propia administración, y resulta que no consiguen bajar la cifra de mujeres asesinadas. Oiga, mire, delitos va a haber siempre de todas las clases. Va a haber violaciones, va a haber estafas, apropiaciones indebidas, robos, atracos, va a haber de todo siempre. La cuestión no es si va a haber de todo siempre, sino si en un momento determinado un tipo criminal tiene un repunte y ver sus causas. Ejemplo, en este momento en España se está experimentando un aumento brutal de las agresiones sexuales con penetración en grupo. Es algo que está ahí.
pero no te van a dar según qué estadísticas. Pero esto, Francisco José, también es culpa un poco de los padres que estamos educando a los hijos con una serie de libertinajes, o pretendemos prácticamente también que las tablets, los ordenadores, sean los educadores de nuestros hijos. Es que Bueno, a mí me alucina. En este momento, la edad de inicio de consumo de pornografía está entre 9 y 11 años, pero no me quiero desviar por ahí. Entonces, nos encontramos con que se ha demostrado que la cantidad ingente de recursos que se ha destinado, la desigualdad en la aplicación de las leyes, la ruptura del principio de igualdad, la presunción de culpabilidad que se ha introducido, no han conseguido cambiar la estadística. ¿Cuál es la respuesta en este momento del actual gobierno? Bueno, pues si con 4 euros no lo hemos conseguido, vamos a ponerle 8. Y el problema no está ahí. El problema no es una cuestión de falta de recursos. El problema es que si tú insistes en algo equivocado, insistes en el error, no vas a conseguir el acierto. Algo se está haciendo mal, pero no es el que falten recursos económicos. No. La realidad es que si tú vas a la calle Manuel Albarracín, por ejemplo, en Madrid, y vas a los juzgados de violencia sobre la mujer, ya te vas a encontrar un porcentaje de población de origen extranjero, con independencia de la nacionalidad legal que tengan, que ronda el 50%. Te vas a encontrar con que los delitos sexuales y la gente que está en prisión por delitos sexuales tiene un origen extranjero muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que no ser español te convierte en delincuente, o te convierte en malo, o te convierte en peligroso. No. Pasa como siempre. La gente que emigra a buscarse la vida desde sociedades degradadas y violentas y muchas veces fracasadas, no son los ricos educados, son la gente más pobre y con menos formación. Y cuando llegan aquí porque van a ser explotados para tirar abajo los salarios y continuar en un sistema de explotación, metidos en un gueto, aislados de la sociedad, sin perspectivas. Y lógicamente no es tan difícil caer, por ejemplo, en que un chaval con ascendientes hispanoamericanos se convierta en un trinitario con 12 años, con 13 años, con 14 años. Pero eso no es que porque sea ecuatoriano, o porque sea peruano, o porque sea negro, o porque sea blanco. Es decir, las personas no son delincuentes por la raza o por la nacionalidad. Las personas son muchas veces delincuentes por voluntad propia de ser mala persona, o como consecuencia de las circunstancias que viven. Y entonces, ¿aquí qué te encuentras? Yo digo todo esto y a continuación te conviertes en machista, xenófobo, tal. Y si dices lo contrario, pues es que eres un woke progre que no sé cuántos. Y yo lo que quiero es exponer las cosas tal cual son, porque solamente viéndolas tal cual son vas a tener un diagnóstico correcto, y si tienes un diagnóstico correcto vas a poder tener una solución. A mí, yo he vivido afortunadamente intentos de homicidio, de coger un señor o una señora y colgarla en una ducha y salir viva de milagro. Y le he metido chiquicientos años de prisión. Y así a violadores y a un montón de gente, tanto como acusación particular, como me ha tocado también defenderlos. Pero entendámonos, es una patología social. Pero existen maltratadores y existen violadores. Pero todos los hombres no son maltratadores y violadores por sistema, ni está en su naturaleza. Y aquí lo que se dice es, en concreto, la secretaria de Igualdad. La secretaria de Igualdad le acaban de meter a una señora 1 año de prisión por publicar en Twitter un vídeo de unos chicos brasileños en un colegio tirándole las cosas a la profesora. Y decía, así es como agradecen los menas los recursos que les damos. Bueno, pues por noticias falsas, 1 año y pico de prisión. Bueno, por delito de odio. Oiga, y por decir que todos los hombres son violadores, pero que en España lo son mucho más, ¿eso no es un delito de odio? Pero ahora viene la tercera parte, la parte en la que se les ha ido de las manos. Y es que ha llegado una cosa que ya no es el feminismo. El feminismo era una ideología equivocada, pero tenía, como todo en la vida, ha podido tener algún efecto positivo, y es que se haya potenciado la protección hacia las mujeres. En ese aspecto concreto ha sido positivo.
Pero es que ahora llega la ideología queer, que dice que cualquiera es aquello que le apetezca ser. La autodeterminación de género o la autodeterminación de cualquier cosa sin que nadie pueda fiscalizarla. Entonces ahora te encuentras con que un señor de 56 años, con 4 niñas, dice, soy mujer. Y ya no está sujeto a la ley integral de violencia de género por aquellos hechos que cometa con posterioridad a su calificación como mujer en el registro civil. Y no hace falta ni que se cambie el nombre siquiera, se puede continuar llamando Paco. No, vamos a ver, para empezar, yo le aconsejo a todos los hombres que me escuchen en España que modifiquen su sexo y se conviertan en mujeres. Y no por una cuestión relacionada con la violencia, sino por una cuestión relacionada con el sistema de pensiones. Cuando se jubilen tienen un 15% más. Si quieren montar un negocio, tienen fondos que no van a tener siendo hombres. Mira, porque justamente... todo esto ha introducido en la legislación un sistema supremacista en sentido inverso. Y ahora los hombres, y cuidado, y nunca ha existido, en tiempos machistas, nunca existió una legislación tan gravosa para las mujeres como la que existe hoy respecto de los hombres. Sí, porque a mí me parece lamentable. Y mira, y justamente continúo con tu libro. ¿Quién puede matar? Un último matiz, Arthur. Género tienen las telas, la literatura, el teatro, pero no las personas. Desde luego, sí. Las personas tenemos sexo. Y esa diferenciación entre sexo biológico y género es algo que ha sabido introducir la tercera ola de feminismo, y asumirla como tal ya es utilizar el lenguaje que ellos quieren que se utilice. Por eso yo jamás hago referencia, salvo que por contagio no me dé cuenta, a género masculino o género femenino. No, siempre hablo de sexo. Perfecto, pues mira, una cosa más que aprendo, ¿no? Porque yo siempre hablo de género masculino y de género femenino, ¿no? Pues hablamos de sexo masculino y de sexo femenino. Voy a leer aquí una nota que tengo de un resumen de algo que también he leído en tu libro, que me ha parecido completamente alucinante y que demuestra una vez más por dónde va esta sociedad, ¿no? Por ese camino de discriminación hacia el sexo masculino. Y leo: al resultar una muerte por una mujer, por la Ley Integral de Violencia de Género, se consta al asesino como desconocido, resultando que un huérfano de padre asesinado por su esposa percibe una ayuda inferior a la de un huérfano de madre asesinado por su padre. O sea, en resumen, no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Yo lo he sacado de tu libro, quizá me haya equivocado. No, Arthur, te lo concreto. Resúmelo tú. No tienen el mismo tratamiento los hijos de una mujer asesinada que los hijos de un hombre asesinado. Ahí está. Los hijos tienen un tratamiento distinto desde el punto de vista económico y social. ¿Cómo se come? Cuando el muerto es el padre, por violencia, porque le ha matado a la madre, los hijos no son víctimas de violencia de género. Ahí está. Al revés, sí. Y por lo tanto, es más, se entiende que cuando un hombre practica y ejecuta la violencia en su familia o en su hogar, obviamente convierte a toda la familia en víctima de esa violencia. Pero si es una mujer, no. Y luego otra cosa te voy a comentar, porque no viene en el libro, pero yo se la pregunto a todo el mundo y nadie me la sabe contestar. ¿A partir de qué momento un hombre se convierte en objeto de la Ley Integral de Violencia de Género? Es decir, ¿basta con hablar? ¿Hay que darse un beso? Yo creo que incluso con una mirada. No, basta con hablar. Tú imagínate, conoces a alguien en Tinder, quedas con esa persona y hablas un rato. No sois pareja. ¿Y si le doy un beso? ¿Sí? ¿O no? No hace falta que le des el beso, sí lo hace falta. Bueno, le has dado un beso, pero no es bastante. Entonces, ¿qué tengo que tener? ¿Relaciones sexuales? ¿Con penetración o sin penetración? ¿En qué momento? Es decir, ¿en qué hecho es definitivo, definitorio de que ese sujeto va por la calle, ve a una señora, le pega un guantazo, delito leve y punto?
2 personas desconocidas. Si queda con esa señora, ¿sigue siendo delito leve y punto? ¿O si ya le ha dado un beso, ya está en el 153.1 del Código Penal y son 9 meses de prisión? ¿En qué momento? Porque nadie me lo ha sabido decir todavía. Ningún juez de los penales de aquí de Madrid o de violencia me lo ha sabido decir. Y luego, claro, todo esto ha alterado desde el día 3 de septiembre de hace 2 años, todo esto se ha visto alterado por las consecuencias civiles que tiene. Como han ido siempre a remolque de lo que iba ocurriendo, lo último que ha pasado ha sido el darle un comodín a la baraja y un paso muy importante en lo que es una ruptura. Cuando tú negocias un divorcio, hoy día hay una bala de plata que mata al hombre lobo. Se dice, la custodia compartida es preferente, tiene carácter preferente. Muy bien, pero en el mismo momento en que exista una denuncia de violencia de género, se prohíbe la custodia compartida y que el hombre detente la custodia. Pues entonces, si no me gusta lo que me estás diciendo o no te vienen esas razones, yo te meto una denuncia por maltrato psicológico y eso lo estoy viviendo ahora mismo, ¿eh? Yo estoy llevando una causa en la que una mujer abogada denuncia al marido policía 1 año después de romper y de no convivir por maltrato psicológico para evitar la custodia compartida. Madre mía, esto es tremendo. Y hay una frase que sale en tu libro que justamente refleja muy bien lo que está pasando. Los niños están más desamparados que nunca. Esto lo saco de tu libro. O sea, Sí. al final de los finales, todo resulta en esto. O sea, que los niños están más desamparados que nunca. Analizas muchos casos en tu libro, van por cronología. Yo me quedo, por ejemplo, con el de Piedad García, una niña envenenadora, de la cual hablas largo y tendido en tu libro, ¿no? Que además, bueno, esta niña asesina a su hermano, el primero, el 9 de diciembre de 1965. Bueno, no, perdón, el 4 de diciembre de 1965, a María del Carmen Pérez Martínez, de 9 años, el 9 de diciembre a su hermano Mariano, el 14 de diciembre a Fuensanta, el 4 de enero de 1966 a Andrés Martínez, etcétera, etcétera. Yo tengo 4 hijos, Francisco José, y muchas veces he visto que... Te dan ganas de matarlos también, ¿no? Bueno, a veces hemos tenido nuestros resquicios, ¿no? Matarlos no, pero Pero ha vamos, habido momentos tensos, ¿no? Bueno, toco madera, que tengo aquí la mesa de madera, pero son muy buenos niños los 4, la verdad, y estoy muy orgulloso de ellos, porque además todos estudian sus carreras, trabajan, muy buenos chavales, ¿no? Pero tú sabes que cuando tienes hijos, quien no se quiere mojar no tiene que arrimarse al agua. Bueno, no es mi caso, ¿no? Tengo 4. Entonces, ¿qué pasa? Pues que siempre tienes algún problema, ¿no? Y te das cuenta, sobre todo, cuando los niños son pequeños, lo violento que puede ser un niño. No solo violento, sino maltratador. ¿Cómo se llama esto? Bullying. Pueden llegar a hacer el bullying a niño, tus hijos. perdóname Artur, el niño no es peor ni mejor que nosotros. Exactamente. Lo que pasa es que el niño está todavía sin troquelar. Entonces el niño es espontáneo y muestra el ser humano tal cual es. Luego, conforme le vamos socializando, le enseñamos a disimular conductas, impulsos, deseos, sensaciones. Oye, niño, en la mesa no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. O es correcto o es conveniente que hagas esto o hagas lo otro. Y entonces lo que vamos es domesticando la fiera que llevamos dentro. Piedad García no era mala, visto así. Piedad García también era una víctima. ¿De qué? Pues de 2 cosas muy malas. La pobreza y la ignorancia. Con unas familias, y además fíjate, Piedad García mató. ¿Pero qué pasó con sus hermanos? 2 de ellos fueron delincuentes también. Esto no lo tenía aquí anotado. Claro. Entonces, si te das cuenta, es el nicho,
Tú no puedes coger a una niña de una edad tan corta y cargarles con la responsabilidad del cuidado de niños aún más pequeños. Es decir, a veces exigimos a las personas mucho más de lo que las personas pueden dar. Y era una sociedad, a pesar de que el desarrollismo en España y la creación de la famosa clase media y todo aquello estaba en marcha, pero era una España de terribles injusticias. Y esa España de terribles injusticias que no ha cambiado, no nos engañemos, ¿eh? Por aquí siempre, de una manera o de otra, anda errante la sombra de Caín, pues esa niña reaccionó de esa manera porque fue lo que se le ocurrió. Pero la intención no era en sí misma matar a los hermanos, era liberarse de esa carga. No aguantaba más. Quería ser niña. Y no la dejaron. De todas formas, ella llega a confesar, bueno, o a decir o a incriminar a su madre en la primera declaración, ¿no? Digo, no, es que es mi madre que me ordenó que le diera. Claro, o sea, fíjate, ¿no? Los niños, lo que decías tú, que desde luego no están troquelados y se muestran tal y como son, y ahí sale lo peor de la naturaleza humana. Porque el hombre tiene grandes luces y grandes sombras. Piensa que en ese momento estaba prohibido los medios de planificación familiar. Comprar un preservativo no era fácil, ni bien mirado ni bien visto. Había que tener los hijos que nos mandase Dios. Pero es que a lo mejor Dios nos manda más hijos de los que podemos dar de comer en aquella época. Y hoy día los niños muchas veces son un estorbo. Nos estorban para nuestras carreras, nos estorban para las vacaciones. Mira, hoy día hay tres cosas que le estorban a prácticamente todo el mundo. Y eso que se hacen panegíricos muy buenos sobre ellos, que son los niños, los abuelos y los animales. Porque la gente tiene unas vidas tan importantes, tiene ¿cuánta gente conoces que se casa o que, bueno, se casa? Eso sería ya raro. ¿Cuánta gente piensas que se une a otra persona para formar una familia? Muy poca. Hoy nadie. Hoy día la gente se une o tiene un hijo como el que tiene un apartamento en la playa, un coche nuevo o un animal, sin entender que son una responsabilidad. Y el perrito de Navidad en agosto molesta y lo dejan en una gasolinera. Y el niño no saben dónde aparcarlo. Como toda sociedad liberal, en la que el individuo es el centro de todo, las personas nos hemos vuelto tremendamente individualistas y tremendamente egoístas, porque han muerto todas las formas de vida comunitaria. Ha muerto el municipio, cuando la gente vivía en permanente relación con sus vecinos. Ha muerto el gremio, cuando eran los herreros o los jornaleros que te sentías parte de un grupo. Ha muerto la familia como tal, esa familia hecha de tíos, de primos segundos, de abuelos, de bisabuelos. Ya no, ni la familia nuclear también ha desaparecido. España, que bate récords y que ocupa el primer puesto en el ranking de todas las degradaciones y de todos los vicios, también es el primero en rupturas familiares. Por lo tanto, ya no queda nada a lo que asirte. El individuo y sus deseos, su voluntad, la satisfacción de sus apetitos está por encima de cualquier consideración. Que usted es homosexual, pero quiere tener una familia numerosa y tiene dinero, no se preocupe. Para eso existe la trata de seres humanos. Va usted a Ucrania, se compra 3 niños rubitos de ojos azules y se los trae. Y como claro, si los adoptan en un orfanato, pueden venir con problemas. Pues lo mejor es la gestación subrogada y así se lleva usted un lienzo en blanco para que lo pinte como quiera. Pero tremendo. Ya no tenemos nada. Es decir, además todo está sujeto a la contabilidad. ¿Me compensa o no me compensa? ¿Me rinde o no me rinde? ¿Me interesa o no me interesa? Como decía Kennedy, no te preguntes qué pueden hacer los Estados Unidos por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por los Estados Unidos. Aquí ya nadie se pregunta qué puedo hacer yo por los demás. ¿Qué puedo hacer yo por mis hijos? ¿O qué puedo hacer yo por mi familia? No. Si no compensa, puerta.
Desde luego, tienes toda la razón y esto lo veo diariamente, ¿no? En algún vuelo, incluso en algún tren, ves los padres que le suministran la tablet a su hijo, el volumen a toda castaña, ¿no? Que esto aparte, pues no sé, yo esto, mis 4 hijos jamás lo han hecho porque lo siento mucho, pero es que yo lo llegan a hacer, les arreo un guantazo, no una paliza, evidentemente, ¿no? Pero le doy una colleja y digo, "Oye, que no ves que hay gente aquí, hay que tener un respeto, o sea que el hecho de que tú estés viendo una serie o escuchando una música no significa que la tenga que escuchar todo el avión o todo el tren o todo, ¿no? Hay una falta de empatía, hay una gran cantidad de incivismo y sobre todo hay mucha educación, porque la educación no se gasta, la acumulan, la atesoran y no la gastan la educación, ¿no? Pero Entonces, fíjate, Arthur, lo que estás diciendo es que una vez más lo que quieren es que el niño les deje en paz. exacto. Entonces, ¿por qué? Porque si el niño me deja en paz, yo no me tengo que dar a él. Ya no tengo que hablarle, no tengo que formarle, no tengo que interesarme por él, por lo que siente, por lo que padece, no tengo que transmitirle valores. Nosotros somos un grupo de gente. Mira, la historia nació con 4 fulanos sentados alrededor de una hoguera, contándole uno a otro cómo fue aquella cacería de aquel oso. Así nació la historia, pero es que así nació la cultura, la tradición oral. Nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a la gente que hemos nacido bueno, pues del 1970, 80 hacia atrás, hemos sido la última generación de tradición oral. Porque cuando tú nacías en una casa, hasta ese momento, ¿qué era lo normal? Pues que hubiese 2 tecnologías. Una, la electricidad, y la otra, la radio. Y en algunos casos la televisión, que ya se empezaba a generalizar a partir de los 60, pero no era algo mayoritario. ¿Qué ocurría? Que la gente hablaba. Y luego las personas que eran conscientes de su ignorancia no querían que se perpetuasen sus hijos y tenían el muy legítimo afán por saber, de tal manera que eran infinidad los obreros que se apuntaban al círculo de lectores o a Discolibro para comprar un libro y poder leer. Y te subías al metro y ¿sabes lo que hacía la gente? Leía. Y te ibas al servicio militar y ¿sabes lo que hacían los soldados? Leer. Y se leían a Marcial Lafuente Estefanía, pero leían. Y ahora la cultura de las pantallas luminiscentes nos ha apartado de la comunicación oral y de la lectura. Es la mayor